podríamos llegar a excesos por parte del paciente. No, tenemos que hablar un poquito de los límites. He dicho que todos los derechos, se estudia casi el primer día de carrera, todos los derechos tienen como límite el perjuicio inaceptable de tercero. Y las tres palabras interesan. Tiene que haber un perjuicio. Sobre lo que es perjuicio hay mucho que hablar, ¿eh? Hay algunos que colocan el cartelito de perjuicio a cualquier cosa. Tiene que ser inafectable. Hay un dicho que no es del todo cierto, dice, mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. No es así exactamente. Y creo que se puede entender, por ejemplo, se entiende bien con el derecho a la huelga. No podría haber derecho a la huelga cuando dice no sale el autobús, no sale el avión, no se puede, porque yo tengo derecho a que salga el avión, yo tengo derecho a que se haga esto, por lo tanto, ahí tropiezas con mi derecho y entonces... No, el término es inafectable. Por eso están los servicios mínimos que marcan... Es decir, este es un perjuicio aceptable según ley que puede soportar y más allá no. Por lo tanto... perjuicio inaceptable de tercero. Stuart Mill lo dijo claramente en este ensayo. La única finalidad para la cual el poder puede, con pleno derecho, ser ejercido sobre un miembro de una comunidad contra su voluntad es evitar que perjudique a los demás. Su propio bien físico-moral no es justificación suficiente. Sobre esto hay mucho que hablar, pero porque dice, oiga, es que mire, yo decido sobre eso y si me perjudica a mí. Bueno, pues si me perjudica a mí, ese no es un límite. Bien, pero los límites están expresamente previstos en la legislación. Tanto la ley autonómica como también las legislaciones, la ley catalana contempla limitaciones. Y las limitaciones que están son las generales que son la ley. Oiga, usted no puede hacer una instrucción previa que vaya contra la ley, ni que vaya contra la lex artis. Y la otra limitación que contempla el artículo 11 de la Ley de Autonomía del Paciente es no se aplicarán a supuestos de hecho no previstos en la instrucción. Y la reforma del 2015, en el 2015, que se legisló la mitad de nuestro ordenamiento jurídico, se renovó, se han introducido en la Ley de Autonomía del Paciente dos párrafos, en el artículo 9, el sexto y el séptimo, que tienen que ver con dos fenómenos que han preocupado mucho socialmente preocupantes. El tema de los menores maduros, y el tema de la interrupción del embarazo. Entonces, por ahí los voy a leer, lo digo, no es que no estaban pensados para el enfermo mental, para el paciente mental, pero sí que nos da un poco pie también sobre los límites. Dice el párrafo sexto, ya en redacción del artículo 2015, en los casos en los que el consentimiento haya de otorgarlo el representante legal, solo en los casos que haya de representarle por sustitución, porque se considera que no tiene capacidad suficiente actual o no ha hecho instrucciones previas. Dice, la decisión deberá adoptarse atendiendo siempre al mayor beneficio. 5 minutos tengo, ¿no? 5 minutitos. Bien. Al mayor beneficio para la vida o la salud del paciente. Aquellas que sean contrarias a dichos intereses deberán ponerse en conocimiento de la autoridad judicial directamente a través del fiscal. Aquí el tema del beneficio para la vida o la salud del paciente es un límite, la ley prevé ahí un mecanismo. Y también en el punto siguiente dice que siempre tendrán que respetar la dignidad personal. Si el paciente es una persona con discapacidad, se le ofrecerán las medidas de apoyo pertinentes para hacer este tipo de declaraciones. El artículo 11, ya he dicho, contrario al ordenamiento jurídico a la lex artis. La ley catalana, en el artículo 8, dice no se pueden tener en cuenta las voluntades anticipadas que incorporen previsiones contrarias al ordenamiento jurídico, a la buena práctica clínica o que no se correspondan exactamente con el supuesto de hecho que se ha previsto en el momento. Las condiciones de validez por escrito, pueden ser en documento privado, en documento oficial, con un formulario
o en documento público ante el notario. La ley estatal no contempla expresamente, no es que lo prohíba, no contempla expresamente que pueda hacerse ante un notario, pero la legislación catalana en el artículo 8.2 es mucho más abierta. Se pueden hacer ante notario o ante 3 testigos mayores de edad y con plena capacidad de obrar, de los cuales 2 como mínimo no deben tener relación de parentesco hasta el 2º grado ni estar vinculados por relación patrimonial con el otorgante. La legislación catalana en las formas es mucho más flexible porque no impone el acudir, como ocurre en Andalucía, a las delegaciones para validar un documento que ese documento no está expresamente previsto para la salud mental. Notario, no hay problema, ante 3 testigos. Si se va al notario, también se puede hacer algo que es más que unas voluntades anticipadas, que es un poder preventivo. Un poder preventivo es la declaración de voluntad y nombrar representante, no en relación solo con la salud, sino con todos los aspectos de mi vida, aspectos personales, aspectos patrimoniales, y nombrar un representante. Por esta vía, dejando bien claro cuándo entra y cuándo cesa en vigor, podemos evitar pues, prácticamente todas las declaraciones de incapacidad. Hoy podemos llegar a la protección y al apoyo de las personas sin tener que acudir o abusar del procedimiento de incapacidad. Las condiciones de efectividad, hay previsto un registro, pero en la legislación andaluza el registro parece que es constitutivo, que si no se registran no valen. Yo eso no lo puedo afectar. Un derecho fundamental no puede quedar limitado a la inscripción en un registro. Se pueden modificar, se pueden extinguir. En Andalucía, desde el Foro Andaluz del Bienestar Mental, en 2 minutos acabo, para tranquilidad del moderador y de todos. En Andalucía, desde el Foro Andaluz del Bienestar Mental, en los años 2010 y 2011, en las jornadas de los 2 años tratamos el tema, lo hicieron los propios pacientes en primera persona, hicieron un modelo, ese es el modelo que se ha facilitado, un modelo razonable. Después la Escuela Andaluza de Salud Pública lo estudió, hizo una guía que ya digo que yo participo, salvo que no queda claro y debe quedar claro el derecho de autonomía, esa parcela de autonomía, la capacidad para decidir claramente pertenece al paciente. Y lo que ocurre es que debería de dar lugar la guía a unos formularios específicos para salud mental. Yo el otro día estuve por curiosidad allí, y dice, no hay, y esto está dificultando mucho. Realmente en Córdoba no se ha hecho ningún instrumento de estos que haya sido registrado. Entonces tenemos que apoyar con medidas, adaptar los formularios, porque si no, la única manera es ir al notario, pero el notario después también te ponen pegas porque hay que registrarlo. Recapitulando, creo que lo esencial es lo que hemos dicho. Bueno, vamos a hablar, vamos a informar, pero teniendo en cuenta que al final yo conservo y retengo la capacidad de decidir. Ya he dicho que es una delicatez, en esto no está pensado para... Estos son muy pocos los que lo van a hacer, pero en medida que lo vayan haciendo se va creando la cultura de la autonomía, creo. El futuro creo que va a seguir habiendo resistencias, que no va a ser fácil, pero tenemos que, al menos los que creemos en esto, decir o delimitar claramente lo que la ley, el marco legal y los derechos. Voy a terminar por lo que pongo al principio, del trabajo del 2012, en la dedicatoria. Digo, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a los miembros de la Federación de Asociaciones de Pacientes en primera persona por la colaboración prestada en la elaboración de este estudio. Para mí, la consolidación de los movimientos de usuarios y pacientes supone la principal esperanza de cambio en el actual modelo de atención en salud mental. Lo voy a decir otra vez. Para mí, la consolidación de los movimientos de usuarios y pacientes supone la principal esperanza de cambio en el actual modelo de atención en salud mental, porque estoy fatigado. Llevo 30 años, por un lado, juristas y profesionales de la salud
diciendo una cosa y siendo contradichos por otros profesionales de la salud y de la justicia. Yo digo que este partido está empatado, llevamos empatado demasiado tiempo. Tienen que desempatar los usuarios porque es que la ley les da la opción de desempatar. Al final es lo que ustedes decidan, los que ustedes decidan. Muchas gracias por su atención. Abrimos turno de preguntas. ¿Alguien está interesado en hacer alguna pregunta? Por ejemplo, a mí se me ocurre, uno de los aspectos claves era el tema de que la persona que hace las voluntades previas debe estar capacitado. ¿Cómo se define esto de capacitar? Porque al final un poco queda a la labor del profesional, ¿no? Digamos, ¿no? ¿Qué es este tema? Por eso yo he prometido desde hace años que propondría al premio Nobel al que hiciese un capacímetro, porque este es verdaderamente... Esta es, yo tengo un sueño reiterativo, el capacímetro, ¿no? Porque el juicio de valor sobre si hay competencia o no competencia, esto es perseguir un fantasma. Es decir, se trata como de apuntalar el viento. Yo tengo un trabajo grande sobre la capacidad para decidir. Ahí lo único que hay es un método y buena fe. Un método y buena fe. Y con un método y buena fe, pues podemos tener una idea aproximada, vamos, en los casos claros que sí o que no está claro. Pero esos estados intermedios, pero efectivamente, eso se deja al notario cuando vas al notario, se deja al funcionario cuando vas al funcionario. Este es un talón de Aquiles, pero que no hay ciencia. En los últimos estudios que conozco importantes son del año 80 y 81 de Estados Unidos, y dicen esto no se puede hacer científico, con lo cual queda a la apreciación del que está al otro lado de la mesa. Pero, en fin, si alguien tiene alguna solución, que me la diga. Este tema, un buen amigo me dijo, déjalo ya que te está sentando mal, el tema de estudiar, el tema de la capacidad de la evaluación. ¿Más preguntas? ¿Preguntas? Hola, buenos días. Yo quería preguntar, referente a los costes que tiene el notario, sí, el registro y todas esas cosas, a la hora de registrar las voluntades, pues tendría que ser un poco pues, accesible al público en general, claro, y no, digamos que yo pienso que, no sé qué costes tiene, pero realmente sí, la verdad es que no lo sé. He ido un poco deprisa y al final, 50 euros. No es tanto, digo, Vamos, digo que, vale, que ese tipo de poderes vienen a costar 45, 50 euros. Lo digo que en un momento determinado, hombre, creo que no es caro. Y eso no se registra. Vamos, hay previsto un registro en los autonómicos, pero lo que registran son los formularios que se validan en las delegaciones. Pero bueno, tampoco... el tema del registro es una cuestión de conocimiento. Si las cosas se hacen de la manera en que yo se lo dejo a mi pareja o a la persona, a mi amigo, a mi compañero, y lleva la escritura del notario, esa que he dicho que vas, y cuesta 50 euros, el problema es que tienes que ir al que no te diga que de qué vas, qué es esa historia, que sepa de eso. Es fundamental que haya un notario que sepa de esto. Yo he manejado el trabajo de un notario catalán, dice, lo he escrito porque dice, me doy cuenta de que nadie sabe de esto. Dice, nadie se ha enterado de que existe esto. Por lo tanto, ese notario que sabe, hace una cosa de estas o un poder preventivo mayor. Con eso ya se queda en casa. Cuando se plantea la necesidad, se llega y dice, señor médico, mire, yo soy el interlocutor, estas son las instrucciones y yo voy a hablar con usted de esto. Esa es la manera de hacerlo, no es caro en el sentido de que, bueno, no vale 1.000 euros ni eso, y son estas dinámicas las que habría que empezar a hacer para cambiar un poquito las cosas, que no van a ser miles. De acuerdo, otra pregunta, por favor. A ver, en el tema de registrar las voluntades anticipadas o las decisiones anticipadas a notario o sin notario, pero registrar un formulario, etcétera, etcétera. De alguna manera, o sea, ¿cómo se implementa eso a la hora de un ingreso voluntario o involuntario en un centro de salud mental donde no sé si hay conexión con
con el juzgado y no se saben las voluntades porque están en un notario, vete a saber dónde, ¿no? Entonces, si la persona ingresa en un centro psiquiátrico o un centro de salud mental o está en un centro de día y quiere que se respeten sus voluntades, ¿cómo se establece esa comunicación? La idea de Andalucía era clara. Se hace el formulario, se va a la delegación, se valida, pasa a la historia clínica, y entonces cuando vas al centro, si se hace bien y se mira y está allí, esa es la manera de conocerlo. Lo que pasa es que hay muchos eslobones que están cortados. El primero es que cuando vas a pedir el formulario está pensado casi todo para donar tus órganos y no sé qué. No hay uno, pero digamos que lo que está previsto es que se haga ese formulario, se valide por la delegación, pase al historial clínico al que tiene acceso todos los facultativos y allí se pueda ver. Ahora, si esto no se hace, fracasa. Por eso me parece más interesante el plan B. El plan B es que alguien que va contigo, que siempre va contigo, lleve la escritura del notario. Y esa ya es que la lleva la persona, la reivindica y la muestra. Eso sí es eficacia. Todo lo demás lo veo complicado. Buenos días, agradecer la ponencia. Quería preguntar alrededor de la cuestión de los tratamientos farmacológicos. Hace pocos meses daban la noticia de que en Noruega se abría una unidad de hospitalización libre de medicación y aún sin tener muchos detalles esta noticia de alguna manera sería como un penalti a favor en este desempate que se viene empezando a jugar. Jurídicamente esto es imaginable en España, ¿qué límites tenemos y qué caminos deberíamos avanzar para, en reconocimiento a la elección del derecho del tratamiento, pues poder tener una situación que nos permita, igual que en el próximo informe del relator de la ONU, no sea tan duro con el sistema que tenemos? Ayer volví a leer el informe del relator. Dos cosas. Yo creo que aquí hay que conjugar dos planos, el científico y el jurídico. Desde el punto de vista científico, que se pueda prescindir de la medicación en todos los casos, yo no lo veo. No lo veo. Creo que hay un abuso, pero una cosa es que corrijamos el abuso y otra cosa es que vayamos a modelos en algún momento fuera de medicación. Yo eso no lo veo, pero como no soy científico, pues solo, como yo digo, tengo estudios no regulares en psiquiatría, 30 años viendo gente. Eso es una cosa. Ahora vamos al plano jurídico, donde dice, mire usted, yo es que no quiero que me mediquen. Y yo asumo todas lo que me pueda pasar por eso, siempre que no haya un perjuicio inaceptable de tercero. Lo que dice el relator también muy bien, dice, mire, esto es un punto de llegada. Si hubiese en las unidades medios alternativos, muchos más medios alternativos, la medicación iba a bajar muchísimo, porque no hay medicación mejor que la escucha atenta y que te importe. Sobre la ética del tratar de atender y el tratar de entender. Cuando ocurre eso, el fármaco baja mucho, ¿no? Pero son dos planos. El primero, que no me corresponde y hago una opinión, no creo que se pueda prescindir en todos los casos de fármaco, pero que en el plano jurídico sí se puede decir, mire, ahora, si eso supone que estás en una situación de agredir a un tercero, etcétera, etcétera, pues ahí vienen los estados de necesidad exculpantes. El perjuicio inaceptable de tercero hace que puedan. Es un sistema de equilibrios complicado, pero si pensamos en ello, llegaremos al equilibrio. Si no pensamos en ello, es la legislación, o sea, todo dice, a todos igual. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la ponencia, pues la verdad es que aquí ha estado bastante bien. Yo quería hacerle una pregunta. Cuando se realiza el documento mediante notario, ¿quién valora el tema este de la competencia en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿quién valoraría ese contenido? Es decir, si alguien pusiera, yo no quiero ningún tipo de medicación, yo no quiero ningún tipo de ingreso, incluso asumiendo que si me ingresaran no desearía ningún tipo de contención, pese a que alguien podría considerar que eso sería necesario. ¿Eso hasta qué punto entra en colisión con lo que usted comentaba de
al final decido yo y aquello que decido no está sometido al pacto? ¿En qué lugar queda la autonomía y el paternalismo? Sí, el tema del juicio de capacidad lo hace el notario y punto. Es algo que podemos hablar. En fin, ¿y por qué cuando llega una persona con principio de Alzheimer? En fin, eso es un debate, pero es así. Es el notario el que lo hace. Que, hombre, normalmente en instrucciones previas se llegan en estados compensados y no hay problema, ¿eh? Y si no, pues se auxilia de unos médicos que le digan. El tema de los límites lo hace el facultativo, ¿eh? Lo hace el facultativo, el que dice, en este caso, por el perjuicio inaceptable de tercero, porque no está contemplado. Pero de verdad que el modelo, por ejemplo, que he suministrado, que hicieron los pacientes en primera persona, las cosas que dicen son muy sencillitas, ¿eh? Casi. Es decir, ahí hay un ámbito de autonomía, bastante. Tampoco piden tanto, ¿eh? Tampoco piden tanto. Ahora, en situaciones extremas la autonomía está limitada. Está limitada por un juicio de valor que tampoco pasa como la capacidad para decidir. En fin, hay determinadas situaciones en las unidades extremas donde dice, mire, esto que viene ahí no lo podemos en este momento, ¿eh? Se alude siempre a peligrosidad, estados de necesidad. Son conceptos que llamamos acordeón, ¿eh? Y que lo único que hay, si hay otros ojos, son los del interlocutor, que está allí, que puede ver y puede valorar, puede hacer. Pero al final volvemos al principio, la actitud. Cuando tienes en los profesionales la actitud honesta, etcétera, etcétera, lo demás va todo bien. Si tienes algún profesional, no juzgo, pero hay de todo, que quiere escamotear y que quiere utilizar conceptos estos de acordeón para tocarlo según le conviene, pues no tenemos. Pero se trata de ir avanzando poco a poco. Si no hay más preguntas, continuamos la sesión, ¿no? Continuamos. Bé, hola a tothom. Anirem a començar la segona part de les ponències. Jo sóc la Gemma Serrahima, tècnica de la Federació Salut Mental de Catalunya, i ara us presentaré les següents ponents. Ellas son todas del Grupo de Derechos Humanos del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía y en esta parte nos hablarán específicamente sobre la planificación anticipada de decisiones en salud mental, una guía que han hecho en Andalucía. Presento primero a Amalia Tesoro, que es psiquiatra y ha trabajado fundamentalmente en el Hospital Universitario Virgen Macarena, concretamente en el Hospital de Día, en la Unidad de Salud Mental Comunitaria y en los últimos años en la Unidad de Hospitalización de Salud Mental. Como he dicho, es miembro del Grupo de Derechos Humanos del Plan Andaluz de Salud Mental y está asociada a la Asociación Española de Profesionales de Salud Mental, en la que ha tenido diferentes cargos. Ella hablará específicamente del concepto de autonomía, de cómo este concepto ha ido evolucionando y, como todos sabemos, ha ido modificando la relación entre los que acudimos a la institución sanitaria y los profesionales sanitarios, y si este concepto ha evolucionado del mismo modo con las personas que padecen un trastorno mental grave. Primero os presento las tres y después. A continuación hablará María Isabel Tamayo,
que es de la Escuela Andaluza de Salud Pública y, entre otras cosas, coordina el proyecto de apoyo a la estrategia bioética del Sistema Sanitario Público de Andalucía y, como he dicho también, es miembro del Grupo de Derechos Humanos del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía. Durante su intervención realizará un breve repaso sobre el origen, el proceso de elaboración y la estructura de la guía de apoyo para la planificación anticipada de decisiones en salud mental y también del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos y Salud Mental del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía. Y finalmente, Ana Mingorance, que es abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga y asesora jurídica de FEAFES Andalucía Salud Mental, donde desde el año 2008 hasta el 2016 ocupó el puesto de coordinadora técnica. También es miembro del Grupo de Derechos Humanos y Salud Mental del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía y ella nos hablará un poco del papel del movimiento asociativo en la elaboración de la guía de apoyo y de distintas iniciativas de empoderamiento y lucha contra el estigma para facilitar la implementación de este modelo en Andalucía. Y ahora sí, ya podéis empezar. Buenos días, buen día. Muchas gracias a Salud Mental Cataluña por habernos invitado al Grupo de Derechos Humanos del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía a contaros la guía que se ha aprobado no hace mucho tiempo y que le estamos poniendo en marcha con algunas modificaciones. ¿Esto me dice, esto funciona así? Sí. Voy a hablar sobre el contexto en que se modifica el modelo predominante en la relación médico-paciente, equipo sanitario-paciente. Yo digo médico-paciente porque es más fácil y lo resume más, pero en verdad es médico-paciente. ¿Qué marco legal hay en España y en Andalucía? Me vaya a perdonar que no hable de Cataluña, pero como os vamos a contar qué leyes hemos tenido en cuenta y cómo está nuestro marco jurídico para haber hecho la guía de planificación anticipada de decisiones, por eso me voy a centrar tanto en España como en Andalucía, con especial hincapié. Soy atrevida porque hablar de esto delante de Fernando es un atrevimiento de las voluntades anticipadas y del consentimiento informado, tal como dice la ley. Hablaré también de la autonomía de las personas y de los pacientes del sistema sanitario público general, haciendo hincapié en cuáles son los derechos humanos de primera y de segunda generación, de la situación que padecen las personas que tienen trastorno mental grave en relación a su autonomía como pacientes usuarios y algunas reflexiones sobre la capacidad y algunos dilemas éticos que se plantean. Voy a hablar, yo soy psiquiatra, como saben, y voy a hablar desde el punto de vista nuestro, pero yo creo que es extensivo también, fundamentalmente, a los familiares. Y, lógicamente, voy a hacer una brevísima mención, porque estoy segura que todos ustedes lo conocen, a la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Yo creo que esto va a ser recurrente en todas nuestras intervenciones, pero tiene que quedar como un marco clarísimo. Hubo algunos, no hace mucho tiempo, hubo algunos experimentos médicos de muchísima crueldad, como los experimentos de Tuskegee en Alabama, Estados Unidos, sobre negros pobres, sobre la sífilis, sobre negros pobres, que fue desde 1932 a 1972. Salvo a los muy jóvenes, esto es prácticamente ayer en investigación médica. También los experimentos biomédicos nazis, digamos que fueron unas piedras de toque de experimentos muy crueles que hicieron plantear en qué condiciones había que ejercer la medicina y la investigación, poniendo el foco sobre el consentimiento informado, la voluntariedad, la autonomía, el no dañar, etc. Pero hubo también más factores, el social y político. La lucha del proletariado contra las condiciones miserables en las que se desarrolla su vida a raíz de la revolución industrial, con una elevada morbilidad por la dureza de las condiciones de vida, por la alimentación, por la higiene, y una sanidad de beneficencia para pobres y otra muy distinta para ricos, hace que a nivel social se reivindique y se consiga un sistema sanitario público con distintos éxitos, pero un sistema sanitario público. Por otra parte, el factor personal, nunca las cosas complejas son simples de origen, y el factor personal y de reivindicación del ser como sujeto hace que el paciente
quiera ser reconocido en la consulta en su condición de sujeto personal e individual, escuchado en su condición de sujeto lingüístico y comprendido en su condición de sujeto biográfico. Estos elementos que he nombrado, el experimento de Tuskegee, las exigencias personales, los factores sociales, los experimentos biomédicos nazis, constituyen la piedra de toque para conceptos relativamente modernos como es la autonomía del paciente, el consentimiento informado, la libertad de elección, el derecho a la privacidad y a la confidencialidad, el derecho a no ser discriminado en función del sexo, etnia, la orientación sexual o las creencias, el derecho a elaborar las voluntades anticipadas, esto es de la segunda mitad del siglo XX. Y, en definitiva, para haber transitado desde un modelo relacional personal sanitario-paciente vertical e infantilizante hacia él o ella, a un modelo horizontal más propia de las relaciones adultas en una sociedad democrática. En el 1974 las cosas no ocurren porque sí. En el 1972 acabó el experimento Tuskegee por una filtración a la prensa, no fue porque todo el mundo dijera, uy, qué mal nos estamos portando con estos pobres negros, sino porque se filtró, cierto, se filtró a la prensa y entonces aquello fue muy escandalizante para la sociedad. Y a los dos años se empezó a hablar del informe Belmont, que se elaboró en Estados Unidos entre el 74 y el 78, 1974 y 78, conocido como el informe Belmont, pero el título, digamos, institucional son los principios éticos y pautas para la protección de los seres humanos en la investigación y es un documento de referencia de los principios de la bioética. Tiene tres elementos. El primero es que hay que distinguir entre práctica clínica, que pretende curar o mejorar a una persona, e investigación, que lo que pretende es probar una hipótesis. Digamos que en ese sentido, el personal sanitario para mejorar tenemos más amplitud en cuanto a actuaciones clínicas que la investigación, que como es probar una hipótesis, digamos que hay que estar más recortado. Tiene tres principios éticos básicos. Uno es el respeto a las personas, deben ser tratados como agentes autónomos y las personas con autonomía disminuida tienen derecho a ser protegidas. Otro, el de beneficencia, que es primar el bienestar de las personas objeto de investigación. Y otro, el de justicia, la igualdad entre las personas, evitando realizarla solo entre las más vulnerables o bien socialmente, es decir, porque sean pobres, o por tener la autonomía disminuida. Esto tiene bastantes aplicaciones, lo he resumido en tres. Uno, que hay que plantearse que el consentimiento de la persona objeto de investigación tiene que ser un consentimiento consciente. ¿Qué significa consentimiento consciente? Que tenga información, que tenga comprensión y que tenga voluntariedad. Que el investigador tiene que evaluar el riesgo-beneficio. Y siempre se tiene que inclinar la balanza a favor del beneficio. Y que la selección del sujeto de investigación tiene que estar íntimamente relacionado con el principio de justicia, es decir, evitar realizarla entre los más vulnerables. Sé que lo de la gestación subrogada es un tema muy polémico, pero aquí quizás se podría plantear, aunque esto es para investigación. Como decía Fernando antes, los principios éticos están muy bien, yo creo que conforman conciencia y eso es muy importante, pero lo que hacen los derechos son las leyes. El marco legal en España que es pertinente para todos estos derechos que estamos hablando aquí es la Constitución Española del 78, en su punto de derecho fundamental de la protección a la salud. Yo voy a contar las leyes desde el punto de vista profesional, obviamente no desde el punto de vista jurídico. De verdad que me tengo que disculpar de hablar de este tema delante de Fernando. La Ley General del 86, que habla de los derechos y los deberes de los pacientes, así como los principios generales de universalidad y equidad. La Ley Orgánica de Protección de Datos del 99, la Ley Básica y Reguladora de la Autonomía del Paciente, de la que ha hablado ampliamente Fernando.
La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud del 2003, que desarrolla la ordenación y coordinación de las actividades sanitarias en el conjunto de las comunidades autónomas. La Ley General de Salud Pública de 2011, que extiende la atención universal a todos los españoles y residentes en España. Y el Real Decreto del 2012, que, en mi opinión, desgraciadamente, quita esa universalidad y su objeto no son los ciudadanos, sino los asegurados. En Andalucía, las transferencias en materia de salud se producen en 1984 y la Ley del Servicio Andaluz de Salud en el 1986. En el 98 se promulga la Ley de Salud de Andalucía, que regula los derechos, deberes y participación de los ciudadanos. La Ley de Declaración Vital Anticipada, la primera tiene lugar en 2003. Hay un decreto por el que se regula el derecho de los menores a recibir atención adecuada a su edad en el 2005. La Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el proceso de la muerte, que es de 2010. La Ley de Salud Pública de Andalucía de 2011 desarrolla aspectos de salud pública de la Ley de Salud de Andalucía del 98. Hay un decreto por el que se desarrolla el registro de voluntades anticipadas de 2012 y todas ellas están desarrollando el Estatuto de Autonomía de Andalucía de 1980. Fernando ha hablado de la voluntad anticipada. Yo lo voy a hablar, creo que desde, bueno, un punto de vista complementario, como es lógico. Es un documento escrito en el que un ciudadano manifiesta anticipadamente su voluntad para que éste se cumpla en el caso de que un sujeto no sea capaz de expresarse libremente sobre sus cuidados, sobre su tratamiento o sobre el destino de su cuerpo y de su órgano. Permite escoger a una o dos personas, que son sus representantes, para que tomen las decisiones por nosotros, y no se pueden incluir los contrarios a la ley. Por ejemplo, la eutanasia, independientemente de que estemos a favor o en contra de la eutanasia, como en este momento es contraria a la ley, no se puede incluir, pero tampoco se pueden incluir los que no estén clínicamente indicados. Y en Andalucía es preciso registrarlo en el registro de voluntades anticipadas de Andalucía. Puede hacerse con ayuda de un profesional. Bueno, el consentimiento informado, la persona, para que sea válido, la persona tiene que tener capacidad, es decir, comprender, evaluar y comunicar su decisión, ser resultado de un proceso, es decir, no es un papel que un profesional le da a un médico, que un profesional le da a un usuario y el usuario lo firma sobre la marcha, sino es el resultado de un proceso de información y de comprensión de la enfermedad y de los motivos por los que se le propone esa técnica diagnóstica o de tratamiento. Tener información, que sea voluntario, que sea una decisión libre, pero tiene unos límites, que lo nombra el consentimiento por representación. Bueno, de esto yo creo que Fernando lo ha dicho muy bien, lo voy a pasar rápidamente. Sí que me interesa para la discusión, que es lo que yo creo que es lo más importante de esta mesa o de esta jornada. Hay un lugar para el criterio del médico responsable de la asistencia, y es el que el médico responsable de la asistencia dice que el paciente no es capaz, cuando le parece que el paciente no es capaz de tomar decisiones por su estado físico o psíquico. Si el paciente no está incapacitado, el consentimiento lo prestarán, como ha comentado Fernando, las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho. Cuando el paciente está incapacitado legalmente, con la salvedad que ha hecho Fernando, se le informa, yo creo que eso es obvio, y cuando sea menor de edad, el consentimiento lo darán sus representantes legales después de haber escuchado su opinión, si tiene 12 años cumplidos, antes solamente sus padres, bueno, o sus representantes, y con 16 años cumplidos no cabe, o incapacitado o maduro, decía Fernando antes, no cabe prestar el consentimiento por representación. Creo que es importante que tengamos en la cabeza que digamos, no sé si esto es un disparate jurídico, pero yo creo que por entendernos, la mayoría de edad sanitaria es a los 16 años, salvo la interrupción voluntaria del embarazo. Aunque, desde luego, en caso de actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres serán informados y su opinión será tenida en cuenta para la toma de decisiones.
En el momento actual está desdibujada la diferencia entre persona y paciente. Antes era muy claro, cuando uno entraba en la consulta del médico o a ingresar en un hospital, la consideración de persona te la dejaba en la puerta y pasaba a ser un paciente. Ya veremos qué tipo de relaciones posibilitaban esto. Pero, sin embargo, en este momento, la Organización Mundial de la Salud define la autonomía como la capacidad para tomar decisiones y gestionar la propia vida. En este punto, los derechos humanos, o de esto emana que los derechos humanos se definen como de primera generación, que si hubiera que resumirlo en una palabra, sería la palabra libertad de expresión, el derecho a la vida y a la propiedad, son valores propios de la Revolución Francesa, y de segunda generación, que si tuviéramos que resumirlo en una palabra, sería de capacidad. Capacidad para gestionar tu salud, bienestar, alimentación, vivienda y derecho a servicios sociales, que son los propios del estado del bienestar. Lógicamente, todos estos cambios y toda esta evolución que ha habido en distintos conceptos ha tenido su reflejo en la relación médico-paciente. Insisto, yo creo que la relación médico-paciente también ha evolucionado. Ahora no es solamente relación médico-paciente. Los pacientes, los usuarios, como le queremos llamar, se relacionan también con el enfermero, con el equipo, por supuesto, con el psicólogo, que es otro facultativo, pero bueno, en fin, con él o la trabajadora social. Pero la verdad es que la bibliografía, la más interesante, se refiere a la relación médico-paciente. Creo que todavía no está tan extendido el tema de los equipos, que quizás sea incluso una relación más, bueno, quizás no, sin quizás, que es una relación más compleja como para que haya bibliografía. Les mandé un artículo sobre esto porque me parecía que era lo básico de esta intervención. El modelo paternalista. En esta relación, el médico-paciente se considera que el criterio objetivo está en poder del médico. Bueno, digamos que esta es la concepción del médico brujo y la más tradicional en relación al médico. Y es él, o ella, más él, porque es más antiguo, que sirve para determinar qué es lo mejor. No es necesaria la participación del paciente y la autonomía, bueno, la autonomía no es tal, porque se limita a asumir los valores objetivos definidos por el médico. El modelo informativo se llama también científico-técnico del consumidor. El objetivo de la relación médico-paciente es proporcionar al paciente toda la información relevante y las distintas alternativas. Con sus riesgos y sus beneficios, el paciente escoge. Distingue entre hechos y valores y concibe la autonomía del paciente como el control del mismo sobre la toma de decisiones médicas. Digamos, le abre un abanico de posibilidades con sus beneficios y sus riesgos y el paciente escoge. Es un mero informador. El modelo interpretativo ya empieza a ser algo más complejo. El objetivo es determinar los valores del paciente, no imponiendo, pero sí acompañando en este proceso. Además, por supuesto, de suministrar la información clínica relevante. El médico es un consejero, desarrolla un papel consultivo, considera que el paciente no siempre tiene unos valores definidos y firmes, por lo que es preciso que se le ayude a aclarar valores y se le sugiera las intervenciones que mejor le lleven a cabo. La autonomía del paciente se concibe como una autocomprensión de los valores relacionados con la salud. El paciente llega a conocer más claramente quién es y cómo las distintas opciones médicas pueden afectar a su identidad. Y por último, el modelo deliberativo. El objetivo de la relación médico-paciente es ayudar al paciente a determinar y a elegir entre todos los valores relacionados con la salud que pueden desarrollarse con su salud propia, que pueden desarrollarse en el acto clínico, aquellos que son los mejores para él o para ella. El médico debe esbozar la información sobre la situación clínica del paciente y posteriormente ayudarle a dilucidar los tipos de valores incluidos en las opciones posibles. Uno de los objetivos del médico es indicar por qué ciertos valores de la salud tienen más valor y se debe aspirar a ello. Deben comprometerse en una deliberación conjunta sobre qué tipo de valores relacionados con la salud puede y debe buscar el paciente.
El médico actúa como un maestro o un amigo, comprometiendo al paciente en un diálogo sobre qué tipo de actuación sería lo mejor, digamos, sobre su crecimiento personal. Indica al paciente lo que podría hacer, pero también conociendo al paciente y deseando lo mejor para él, qué es lo que debería hacer. Desde ese punto de vista se considera la autonomía del paciente como un autodesarrollo moral. Se considera que el paciente está capacitado no solo para seguir unas preferencias irreflexivas o unos valores socialmente establecidos, sino también para tener un proceso de análisis a través del diálogo, los distintos valores relacionados con la salud, su importancia y su implicación en el tratamiento. Obviamente, esto es un proceso complicado, en donde se pueden dar, digamos, es una relación en donde hay tantísima implicación por las dos partes, que se podría objetar que es una invasión de la capacidad del usuario por parte del equipo sanitario. Por eso, en esta relación, el médico tiene límites. Solamente analizará los valores del equipo sanitario, vamos. En este momento, para mí, eso es sinónimo. Analizará solo los valores relacionados con la salud, es decir, los valores que afecten o sean afectados por la enfermedad o su tratamiento. Y tendrá presente también que muchos de los elementos morales e individuales se sitúan fuera del alcance de su relación profesional, al no estar relacionados con su enfermedad o su tratamiento. ¿Vale? No debe ir más allá de la persuasión moral, evitando la coacción, y será el paciente quien defina su vida y seleccione el orden de los valores que va a asumir. Al comprometerse en esa deliberación, médico y paciente juzgan la utilidad y la importancia de los valores asociados a la salud aplicados a la persona de forma individual. Bueno, estas son las diferencias entre los cuatro modelos. Cuatro modelos que quiero explicitar que no son modelos, que son modelos que a veces se solapan. Esto, digamos, que es un ejercicio académico para que los diferenciemos. Mi opinión, ¿cuál es? Que hay que tender al deliberativo. Creo que es el que más hace crecer tanto al usuario como al personal sanitario. Me parece que desde ese punto de vista es muy enriquecedor. Como me han limitado el tiempo, no lo voy a contar, pero vamos, que esto lo dejo a vosotros y ya está, si os interesa. ¿Qué pasa con las personas que padecen un trastorno mental o que sufren un trastorno mental grave? ¿Están teniendo la misma autonomía en la toma de decisiones que el resto de la ciudadanía? No parece. Se le hacen ingresos involuntarios, se le hacen, no hacemos, vamos, incapacitaciones todavía, contenciones mecánicas. Estos momentos de crisis, pero hoy en momentos habituales, quiero decir, de no crisis, hay mucha descalificación de sus afirmaciones y de sus creencias. En muchas ocasiones hay falta de escucha y de empatía hacia sus deseos. Quiere salir por la noche y se estará descompensando. Desde luego, hay medios coercitivos para la toma de tratamientos farmacológicos y la asistencia a citas. He puesto USMC, Unidad de Salud Mental Comunitaria, que es como se llama, no sé cómo se llama aquí, Centros de Salud Mental. Los centros de salud mental en Andalucía. Pero esto plantea también algunos dilemas éticos. ¿Es posible que hagan uso de su libre voluntad si ésta está alterada por la psicosis o por un trastorno grave del humor? ¿En todo momento está igual de alterada su capacidad de decidir? ¿Tienen la misma capacidad de decidir que las personas que no sufren trastorno mental grave? ¿Nunca? ¿Siempre? ¿Depende? ¿Y sobre qué? Porque obviamente no es lo mismo vender una casa o casarse que ir al cine. Estamos ejerciendo un modelo de relación equipo sanitario-paciente paternalista y exclusivamente paternalista. Yo decía antes que estaban solapados. Pues a lo mejor con las personas que sufren un trastorno mental grave no están tan solapados. Hay que hacerse algunas preguntas, en mi opinión. ¿Tienen todas las personas que padecen trastorno mental grave capacidad de decidir todo el tiempo? Bueno, pues depende de la respuesta. Si la respuesta es sí, desde luego no deberían existir ni los ingresos involuntarios ni otros tratamientos coercitivos o en contra de la voluntad del paciente.
Si la respuesta es no, deberíamos de ejercer un modelo de relación médico-paciente paternalista o como mucho informativo. Y si la respuesta es a veces sí o a veces no, dependiendo del momento evolutivo de la enfermedad, deberíamos procurar, me refiero desde el punto de vista del personal sanitario, deberíamos procurar que se respete la voluntad de la persona que padece trastorno mental grave en el caso de que en un momento no pueda decidir. Y en la medida de lo posible que sea un instrumento de mejora de la relación terapéutica con un modelo de relación deliberativo. Thomas Schacht decía, la capacidad en el 1982, ha llovido y ha hecho calor desde entonces, la capacidad puede fluctuar y recuperarse totalmente permitiendo tomar decisiones que eviten la necesidad de cuidado involuntario. Yo creo que esto es una meta. Porque es cierto que en ocasiones se produce una situación de incapacidad transitoria en las personas que producen trastorno mental grave. Por respeto a los derechos humanos, es preciso utilizar los tratamientos menos coercitivos, a ser posible nada coercitivos, de entre los indicados. La planificación anticipada de decisiones en salud mental puede hacerse basándose en experiencias previas del paciente. En cualquier caso, las preferencias se hacen sobre un futuro específico cuando me ingresen, tal. Hay una enfermedad identificable y un tratamiento predecible. Voy a terminar haciendo una brevísima mención a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas de Discapacidad. Yo creo que en eso no vamos a repetir todo, pero es que es básico. 2006, ONU, Nueva York. Firmado por España. El origen de la discapacidad está dado en la interacción de la persona con el contexto social en el cual se desenvuelve. La inclusión de la diferencia que implica la diversidad psicosocial es una parte más de la realidad humana. Considera que no son las limitaciones individuales las raíces del problema, sino las limitaciones de la sociedad en asegurar que todas las necesidades de la persona son tenidas en cuenta. Entiende la discapacidad como la desventaja que sufre la persona debido a las limitaciones que se encuentra en la sociedad. El problema está en el entorno y ahí es donde hay que actuar. El artículo 12 significa un cambio de paradigma. La sustitución en la toma de decisiones, que significa las incapacitaciones, que como decía Fernando, a ver si somos capaces de acabar con ellas, que es una pérdida de autonomía total, al apoyo en la toma de decisiones, salvaguardando la capacidad y la autonomía. A las personas con trastorno mental grave se les presupone legalmente capaces de tomar sus propias decisiones y tienen derecho a la libre determinación respetada en igualdad de condiciones con las personas en los entornos de salud general. Se obliga a los Estados partes a adoptar las medidas pertinentes para proporcionar a las personas con discapacidad acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Termino dando las gracias con la portada de la planificación anticipada de decisiones, con nuestra guía de apoyo. Muchas gracias. Bueno, voy empezando mientras ponen la presentación. Buen día a todos y a todas. En primer lugar, pues muchas gracias a la organización por haber querido contar con nosotras para participar en estas jornadas. La verdad que es bastante reconfortante pues, que un trabajo al que le has dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo, pues que suscite tanto interés por parte de otros grupos, de otras comunidades, ¿no? O sea, a veces una, cuando está metida ahí en esa Escuela Andaluza de Salud Pública, se pregunta si lo que hace tiene algún sentido, va a llegar a algún sitio, ¿no? Y bueno, cuando ve que luego que hay interés y que puede ser una herramienta que puede servir mucho a la ciudadanía, por supuesto una herramienta mejorable con sus aciertos pero también con sus errores que habrá que ir mejorando y que espero que sirva nuestra experiencia para que ustedes lo hagan mejor que nosotros. Pero como digo, pues gracias, ¿no? Porque esto nos anima un poco a seguir y a darle sentido a nuestro trabajo. Bueno, mi intervención va a consistir, voy a intentar ir rápido, ¿no? Me han dicho que vaya más rapidito. Mi intervención va a consistir básicamente en contar un poco
cuál ha sido el origen, ¿no? De dónde surge la idea de realizar esta guía. Un poco el proceso de elaboración y las partes de la guía, en las cuales tampoco me voy a centrar mucho porque ya ustedes la pueden consultar, está libremente descargable en diferentes páginas, y contarles un poco en qué situación estamos hoy día y sobre todo también por qué tomamos determinadas decisiones, ¿no? De dónde venimos y por qué hemos tomado determinadas decisiones. Y a lo mejor un poco qué mirada, ¿no? Tendríamos que tener un poquito hacia el futuro. Bueno, en el año 2010, dentro del marco del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía, se crea el Grupo de Derechos Humanos en Salud Mental, constituido por profesionales sanitarios de la salud mental, del Servicio Andaluz de Salud, de FAISEM, por usuarios y usuarias, por personas familiares, por juristas, por miembros de FEAFES y por profesionales de la Escuela Andaluza de Salud Pública, para trabajar dentro de lo que sería el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ese grupo, como punto de partida, ¿no? El primer ejercicio que hace es un documento donde recoge una serie de vulneraciones que considera que se están dando en el sistema andaluz de algunos de los derechos que están recogidos en esa convención. Y realiza una serie de propuestas para intentar ir mejorando, para intentar que se empiecen a respetar un poquito más esas vulneraciones, esos derechos de la ciudadanía. Y decide que dentro de esa serie de derechos que se están viendo vulnerados, hay dos derechos de la Convención en los que muestra especial interés. Sería el artículo 3, que habla pues, del derecho a la autonomía, a la no discriminación, a la dignidad, a la libertad de la persona para poder tomar decisiones, y el artículo 12, que habla de la personalidad jurídica, de la capacidad jurídica, y en definitiva de que no se sustituya, ¿no?, la toma de decisiones por parte de la persona. Y considera que los documentos de voluntades anticipadas o la planificación anticipada pudiera ser una herramienta que ayudara a mejorar el ejercicio de esos derechos. Lo que hace el grupo, ya empieza en el año 2013, es, en primer lugar, pues, hacer una revisión bibliográfica a ver qué es lo que hay, ¿no? En España no había nada, y lo que se empieza es a ver qué otros modelos hay en otros países, qué han hecho otros países, los tipos de modelos, como digo, y qué ventajas o qué limitaciones tienen cada uno de ellos, ¿no? Y, bueno, realmente lo que más se encuentra, aparte de las limitaciones y utilidades, que no me voy a meter en eso, es que se centran como en dos modelos. Un modelo que sería más del documento, ¿no? Una vía más legislativa, garantista, que sería una herramienta, como digo, legal, que sería el propio documento, y una herramienta más clínica, que sería todo el proceso, ¿no?, de planificación anticipada. El grupo debate, ¿no?, bueno, el PISMA, ¿no?, el Plan Integral de Salud Mental de Andalucía, junto con la estrategia de bioética, debaten sobre qué estrategia sería la mejor para comenzar a andar sobre esta materia, ¿no? Si crear un registro de voluntades anticipadas en salud mental, igual que ya lo hay, sobre voluntades anticipadas, que en realidad podría ser sobre cualquier temática, pero es verdad que en Andalucía está muy orientado a la toma de decisiones sobre el final de la vida, que no quiere decir que no, porque la ley ahí lo dice bien claro, como ha comentado Fernando anteriormente, que no quiere decir que no se puedan incluir cuestiones de salud mental, pero es cierto que el formulario y el registro está totalmente orientado a la toma de decisiones en salud mental, y los registradores y registradoras, la formación que tienen es en esa materia. Por lo tanto, esto en un principio era una limitación también, que a lo mejor eso es una cuestión que hay que trabajar y que hay que cambiar, ¿no? Y entonces se optó por esa vía de crear un registro, crear un formulario que fuera por decreto y tal, igual que lo hay, digamos, como digo, en materia del final de la vida, de toma de decisiones al final de la vida. O otra vía era, bueno, pues comenzar con una introducción de lo que es la planificación anticipada de las decisiones en salud mental en el ámbito clínico, y que estas decisiones quedaran registradas en la historia clínica digital, ¿no? Bueno, el PISMA al final decide que, bueno, que las dos vías son importantes, que habría que ir trabajando paralelamente en las dos vías, pero que a corto plazo se va a trabajar en promover el uso de la planificación anticipada, en crear una guía, en sensibilizar, y que esto quede recogido en la historia clínica. Y más a medio o largo plazo ir viendo otras vías que tuvieran que ver más con el registro
y con una vía más legislativa o garantista, ¿no? ¿Por qué? Yo les voy a contar un poco por qué se toman en un momento dado algunas de las decisiones, ¿no? Las voluntades anticipadas surgen en Estados Unidos en la década de los 60, 70. Fue un abogado, Louis Kurner, quien propone en el año 67 el primer modelo de lo que se